Marido humilla a su esposa por tardar en arreglarse, pero lo que pasó en la fiesta lo dejó helado. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La mansión de Esteban y Isabela era el reflejo de la vida que él siempre había soñado. Mármol pulido, lámparas de cristal que pendían majestuosas del techo y cuadros de artistas famosos adornaban cada rincón. Para cualquier persona ajena, la imagen de ambos era impecable. Un matrimonio elegante, próspero y feliz. Pero dentro de esas paredes, la realidad era muy distinta. Esteban era un hombre ambicioso, un ejecutivo con una carrera meteórica en el mundo empresarial. Su obsesión por el estatus lo había llevado a moldear su vida con precisión quirúrgica. Cada aspecto de su entorno debía proyectar éxito y superioridad, y eso incluía a su esposa. Para él, Isabela no era una compañera, sino un reflejo de su propia imagen. Ella debía ser hermosa, elegante y siempre impecable, pero sin eclipsarlo. Porque aunque jamás lo admitiría, Esteban temía que alguien pudiera brillar más que él. Desde que se casaron, Isabela entendió su papel. No porque lo quisiera, sino porque cada intento de ser ella misma terminaba en miradas de desaprobación, comentarios cortantes y silencios que dolían más que las palabras. Al principio, pensó que podría complacerlo, que con el tiempo él la vería con otros ojos. Pero nada era suficiente. Aquella noche, la prueba de su paciencia llegó al límite. El evento anual de la empresa de Esteban era una de las noches más importantes del año. No solo asistirían altos ejecutivos y socios, sino también inversionistas clave para el futuro de la compañía. Para Esteban, esa era una oportunidad de demostrar su dominio, de reafirmarse como un hombre poderoso e influyente. Y por supuesto, Isabela debía complementar esa imagen a la perfección. ¿Todavía no estás lista? La voz de Esteban retumbó en el vestidor con un tono de irritación apenas contenido. Isabela, de pie frente al espejo, terminaba de ajustar su vestido. El satén azul oscuro se deslizaba sobre su piel como una segunda capa, resaltando su figura con elegancia. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba un par de pendientes. «Solo un momento más», respondió con voz suave, sin mirarlo. Esteban soltó un suspiro exagerado y se acercó con pasos pesados. «Siempre igual, Isabela, siempre te tardas una eternidad. ¿No puedes hacer algo bien por una vez?» Ella cerró los ojos por un instante, tratando de no reaccionar. Sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas. «No es tanto tiempo», murmuró, tratando de mantenerse tranquila. «Sí, lo es». Esteban alzó la voz, exasperado. «Dios mío, no entiendes nada, ¿verdad? Esta noche es importante para mí, para mi imagen. Y tú, como siempre, arruinándolo todo con tus malditos caprichos». Isabela sintió un nudo en la garganta. No eran caprichos. Se estaba arreglando como él siempre exigía, cuidando cada detalle, asegurándose de no cometer errores. Pero de nada servía. Esteban la observó de arriba abajo con un gesto crítico. «Por lo menos te ves decente», dijo finalmente, con desgano. «Pero eso no compensa el tiempo que hiciste que perdiera». Ella sintió las lágrimas amenazando con salir, pero respiró hondo y parpadeó rápidamente. No le daría el placer de verla afectada. Terminó de ponerse los pendientes y tomó su bolso sin decir una palabra. Cuando bajaron al automóvil, Esteban ya había cambiado de expresión. Su molestia seguía latente, pero su mente estaba ocupada en otra cosa. En su cabeza, él ya estaba en la gala, estrechando manos, intercambiando promesas de negocios y proyectando la imagen de un hombre influyente. Visualizaba las miradas de admiración, los murmullos entre los asistentes.
el respeto que inspiraría con su presencia. Y lo más importante, todos verían a su esposa, hermosa y perfecta a su lado. Un complemento ideal, un reflejo de su éxito. Lo que no imaginaba era que, en unas pocas horas, todo lo que creía controlado se derrumbaría. La alfombra roja se extendía majestuosa frente al gran salón del hotel de lujo, donde se llevaba a cabo el evento anual de la empresa de Esteban. Lámparas de araña colgaban del techo abovedado, iluminando con una luz dorada el espacio lleno de empresarios, inversionistas y personalidades del mundo corporativo. La música suave y el murmullo de conversaciones elegantes llenaban el aire con una sensación de exclusividad y poder. Cuando Esteban y Isabela descendieron del automóvil, las miradas se posaron de inmediato en ella. No fue un simple vistazo, sino una reacción generalizada, como si su presencia hubiese interrumpido la armonía de la velada. Hubo un instante de silencio entre los más cercanos a la entrada, seguido de un murmullo apenas perceptible. «¿Es ella?», susurró una mujer a su esposo, sin apartar la vista de Isabela. «No puede ser», respondió el hombre frunciendo el ceño, como si su mente estuviera intentando conectar piezas de un rompecabezas. Isabela, con una elegancia natural y una seguridad que no había mostrado en mucho tiempo, avanzó junto a Esteban, quien al principio no notó el impacto que su esposa estaba causando. En su mente, la noche aún era suya, una oportunidad de demostrar su poder y su éxito. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. Los saludos de cortesía que solía recibir apenas fueron dirigidos a él. En cambio, las miradas se desviaban constantemente hacia Isabela. Algunos la observaban con admiración, otros con sorpresa, y unos pocos con lo que parecía ser una mezcla de nostalgia y desconcierto. Esteban entrecerró los ojos, sintiendo cómo su ego se encogía con cada segundo que pasaba. «¡Qué extraño!», murmuró para sí mismo. Avanzaron hacia el salón principal, donde los asistentes se movían con elegancia entre mesas decoradas con arreglos florales exquisitos y copas de champán burbujeante. En el centro de la sala, un pequeño escenario esperaba a los oradores de la noche, aquellos que harían anuncios importantes para el futuro de la empresa. Esteban, acostumbrado a ser el centro de atención, extendió la mano para saludar a un grupo de ejecutivos con los que esperaba conversar sobre oportunidades de negocio, pero incluso ellos, hombres poderosos con años de experiencia en el sector, parecieron distraídos. «Isabela», susurró uno de ellos sin darse cuenta de que pronunciaba su nombre en voz alta. Esteban parpadeó, sintiendo un leve cosquilleo de incomodidad en la nuca. Su mirada se dirigió a su esposa, que en ese momento tomaba una copa de vino ofrecida por un mesero. Su expresión era serena, su postura relajada, pero había algo en la forma en que sus labios se curvaban levemente. Un destello de satisfacción en sus ojos que hizo que Esteban frunciera el ceño. «¿Pasa algo?», preguntó, tratando de ocultar su irritación. Isabela giró su rostro hacia él y sonrió con una suavidad que desarmó su pregunta. «Nada, en absoluto». Pero Esteban no estaba convencido. De pronto, una figura emergió entre la multitud. Un hombre alto, de cabello oscuro y mirada intensa, vestido con un impecable traje de diseñador. Caminaba con seguridad, como alguien que no necesitaba presentaciones. Los murmullos se intensificaron a medida que se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se posaron en Isabela con una mezcla de asombro y alegría genuina. «Finalmente te encuentro». Su voz era firme, pero contenía una emoción contenida, como si aquellas palabras llevaran años esperando ser pronunciadas. Isabela lo observó con calma, sin sorpresa,
como si supiera que ese momento tarde o temprano llegaría. Esteban, sin embargo, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Después de tantos años, el mundo necesita de ti nuevamente. Un silencio denso se apoderó del lugar. Esteban sintió como su mandíbula se tensaba, su mente buscando desesperadamente una explicación. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hablaba con Isabela como si la conociera desde siempre? ¿Qué significaban esas palabras? Pero lo que más le inquietó fue la expresión de su esposa, porque lejos de parecer sorprendida, ella sonrió levemente, como si todo esto fuera solo el inicio de algo mucho más grande. La atmósfera en el salón cambió en cuestión de segundos. Lo que había comenzado como un evento social de prestigio, ahora se sentía como el escenario de un misterio sin resolver. Esteban sintió un leve sudor frío en la nuca mientras observaba a su alrededor. Los invitados, que minutos antes conversaban despreocupados, ahora intercambiaban miradas intrigadas. El nombre de Isabela, susurrado en labios de personas influyentes. Los rostros sorprendidos. La forma en que el hombre que la había abordado la miraba con respeto y fascinación. Todo esto hacía que Esteban se sintiera como un extraño en su propia realidad. Pero lo que más lo inquietaba era la actitud de su esposa. Isabela no parecía confundida ni preocupada. No había rastro de desconcierto en su rostro. Por el contrario, mantenía una sonrisa serena, casi indulgente, como si estuviera esperando que todo esto ocurriera desde hace tiempo, como si supiera que era inevitable. Los murmullos se hicieron más evidentes a su alrededor. «No puede ser», murmuró una mujer de edad avanzada con un vestido elegante y perlas alrededor del cuello. «Después de todo este tiempo, siempre supe que no era un adiós definitivo», respondió un hombre con tono pensativo. Esteban apretó los puños. No entendía nada, y la sensación de perder el control lo enfurecía. «¿Qué está pasando aquí?», soltó con dureza mirando a Isabela. Ella lo miró con la misma tranquilidad de antes y tomó un sorbo de su vino. «Después de hoy, lo entenderás todo». Esa respuesta ambigua lo sacó aún más de sus casillas. Antes de que pudiera replicar, otra voz se unió a la conversación. «Es impresionante verte de nuevo, Isabela». Esteban giró la cabeza bruscamente. Un hombre de cabello plateado y ojos afilados se acercaba con pasos calculados. Vestía un traje de corte impecable y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ejercer poder. «Hace años que la industria sintió tu ausencia», continuó el hombre sin apartar la vista de Isabela. «Todos pensamos que habías desaparecido para siempre». Esteban sintió un vacío en el estómago. «¿Industria? ¿De qué estaba hablando? ¿Este hombre? ¿Qué significa todo esto?», preguntó con un tono seco, mirando a su esposa con una mezcla de incredulidad y enojo. «Tu esposa, joven», dijo el hombre canoso, girándose hacia Esteban con una expresión de burla. «No es solo una mujer hermosa, es una de las mentes más brillantes que hemos tenido en el sector». Las palabras cayeron sobre Esteban como un golpe. «No, no puede ser», murmuró. «Ah, pero lo es», continuó el empresario con un gesto de diversión. «Aunque dudo que tú lo supieras. Me imagino que te encargaste de encajarla en el molde de la esposa perfecta, ¿verdad?». El tono burlón del hombre solo avivó la ira de Esteban, pero antes de que pudiera responder, su mente empezó a trabajar febrilmente. ¿Quién era realmente Isabela? Desde el principio, ella nunca había hablado demasiado sobre su pasado. Todo lo que él sabía era lo que ella le había contado superficialmente, que había estudiado en el extranjero, que había trabajado un tiempo en algunas empresas antes de casarse con él, y poco más. Nunca pareció interesada en volver al mundo laboral, y él tampoco le dio la opción.
Para Esteban, su lugar era a su lado, apoyándolo en su carrera, representando su éxito ante la sociedad. Pero ahora todo lo que creía saber se estaba desmoronando. El murmullo en el salón se intensificó. Había personas que claramente conocían a Isabela, que la recordaban de antes, algunos con admiración, otros con desconcierto. Y ella simplemente sonreía, como si todo aquello no la afectara en lo más mínimo. Esteban sintió una punzada de furia y confusión. «Isabela», gruñó, acercándose a ella. «Me debes una explicación, ahora mismo». Ella se volvió lentamente hacia él y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no tenía ni rastro de sumisión. «No estás listo para escucharla», respondió con una calma que lo sacó aún más de sus casillas. Esteban sintió que su rabia alcanzaba un punto crítico, pero antes de que pudiera soltar otra palabra, la voz del empresario lo interrumpió nuevamente. «La pregunta correcta no es si ella te debe una explicación», dijo el hombre con un brillo de diversión en los ojos. «La pregunta es, ¿qué harás cuando descubras quién es realmente tu esposa?» Esteban sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Algo le decía que nada volvería a ser igual después de aquella noche. El aire dentro del gran salón estaba cargado de una energía diferente. Las miradas ya no se dirigían a Esteban como él esperaba, sino a Isabela. En un giro inesperado, la mujer que había pasado años a su sombra ahora se encontraba rodeada por las figuras más influyentes del evento. No era solo curiosidad lo que reflejaban los rostros de Montserrat. Los presentes era un reconocimiento genuino, casi reverencial. Isabela, la mujer que él había considerado una simple acompañante, se encontraba en el centro de la atención, como si nunca hubiera dejado de serlo. Esteban, acostumbrado a ser el protagonista en cada reunión, sintió una punzada de ira e inseguridad al notar que todos los esfuerzos que había hecho para destacar esa noche estaban siendo eclipsados por su esposa. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto de Isabela parecía encajar perfectamente en aquel ambiente, como si hubiera nacido para estar allí. Intentó acercarse, interrumpir las conversaciones, imponer su presencia, pero algo en la postura de Isabela había cambiado. No era la mujer sumisa que bajaba la mirada y esperaba su aprobación. No, esta Isabela mantenía la espalda erguida. Su expresión era serena. Sus palabras fluían con naturalidad y, lo peor de todo, apenas parecía notar la incomodidad de su esposo. En un intento de recuperar el control, Esteban se inclinó hacia ella y murmuró con un tono tenso: «Es suficiente, Isabela. Vámonos». Ella apenas desvió la mirada hacia él antes de responder con voz firme pero tranquila: «Todavía no es hora». Aquellas palabras lo irritaron profundamente. Esteban nunca había escuchado a su esposa rechazar una orden suya de manera tan abierta, y menos en público. Pero antes de que pudiera replicar, una voz masculina interrumpió su frustración. «¿Por qué las prisas, Esteban? Apenas estamos comenzando». El dueño de esa voz era un hombre de alrededor de 60 años, con una presencia imponente. Se trataba de Alejandro Montero, uno de los inversionistas más poderosos de la industria, alguien que, con una sola decisión, podía cambiar el destino de cualquier empresa. Esteban se forzó a sonreír, ocultando su incomodidad. «Señor Montero, no esperaba verlo esta noche». «Eso lo imagino», respondió Montero con una sonrisa irónica. «Pero lo que realmente me sorprende es encontrarme con Isabela aquí». El inversionista se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba respeto y fascinación. «Debo admitir que jamás pensé que volvería a verte en estos círculos», dijo con un tono casi paternal. «Siempre fuiste demasiado brillante para quedarte en la sombra de alguien más». El comentario hizo que la mandíbula de Esteban se tensara.
no solo porque venía de una de las figuras más influyentes del evento, sino porque implicaba algo que él nunca había querido aceptar. Isabela no solo era alguien con un pasado influyente, sino que lo que él había considerado una vida de apoyo y sumisión era en realidad una renuncia voluntaria. «Qué suerte la tuya, Esteban», continuó Montero con una sonrisa irónica. «Tener a Isabela a tu lado todos estos años. Aunque me pregunto, ¿fue realmente a tu lado o simplemente detrás de ti?» La risa contenida de algunos asistentes golpeó el orgullo de Esteban como un puñal. Quiso responder, decir algo que restaurara su imagen, pero las palabras no llegaban. Nunca había sentido tanta vulnerabilidad en un evento como ese. Y lo peor es que Isabela no hacía nada para salvarlo. Al contrario, ella lo observaba con la misma calma de siempre, como si estuviera esperando ver hasta qué punto llegaría su desesperación. «Si alguna vez decides volver», continuó Montero dirigiéndose a Isabela, «hay una silla esperándote en la mesa de los verdaderos jugadores». El comentario fue una humillación directa para Esteban, y su paciencia finalmente se agotó. «Suficiente», gruñó tomando a Isabela del brazo. «Nos vamos». Ella, sin embargo, retiró su brazo con un movimiento suave pero firme. «No, Esteban». El golpe de realidad fue como un balde de agua fría. Nunca antes Isabela se había negado abiertamente a una de sus órdenes. Siempre había cumplido, siempre había seguido sus reglas. Pero en ese instante, frente a todos, ella lo estaba desafiando. «Esta noche no es sobre ti», agregó con voz serena. «Esta noche marca un nuevo comienzo». Las palabras golpearon el ego de Esteban con una fuerza devastadora. No solo lo estaba rechazando, sino que lo estaba haciendo en público, delante de las mismas personas a las que él quería impresionar. El silencio que siguió fue casi tan incómodo como la ira que crecía en su interior. Se sintió impotente, ridiculizado. Por primera vez en su vida no era él quien tenía el control, y lo peor era que todos lo sabían. El murmullo en el salón se convirtió en un silencio expectante cuando Isabela caminó con pasos seguros hacia el escenario. Sus tacones resonaban con un eco sutil. Cada paso suyo, una declaración de algo que nadie en la sala esperaba. Ni siquiera Esteban, que la observaba con una mezcla de incredulidad y temor, lograba comprender cómo todo había cambiado en cuestión de minutos. Desde el fondo del salón, algunos invitados intercambiaban miradas de desconcierto, mientras otros sonreían, como si hubieran estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. Alejandro Montero, el inversionista que minutos antes había humillado indirectamente a Esteban, la observaba con una leve sonrisa en los labios, como si supiera que aquello era solo el principio de algo grande. Isabela subió los escalones con la misma elegancia con la que había caminado toda la noche. No tenía prisa, no mostraba nerviosismo, no parecía que estuviera a punto de hacer una revelación que cambiaría la percepción de todos en esa sala. Cuando llegó al centro del escenario, un asistente le entregó un micrófono y ella lo tomó con suavidad. Por primera vez en toda la velada, Esteban sintió verdadero pánico. El sonido del micrófono activándose hizo que el silencio se volviera aún más profundo. Isabela alzó la mirada y recorrió la sala con calma. Sus ojos pasaron por rostros familiares y extraños, y al final se detuvieron en Esteban. «Buenas noches a todos». Su voz resonó con claridad, serena pero llena de firmeza. «Aprecio su paciencia y su tiempo. Sé que muchos aquí tienen preguntas, sé que algunos han reconocido mi rostro, mi nombre o quizás mi historia. Ha llegado el momento de responderlas». Algunos invitados inclinaron la cabeza, otros se movieron inquietos en sus asientos. Esteban sintió que su boca se secaba, pero no logró pronunciar palabra.
Durante muchos años fui parte de este mundo, continuó ella, con una sonrisa leve. No como una acompañante, no como un simple nombre en la lista de asistentes a eventos sociales, sino como una de las mentes detrás de algunas de las decisiones más influyentes de nuestra industria. Un murmullo recorrió la sala. Algunos hombres de negocios se inclinaron hacia sus colegas, susurrando entre ellos. Esteban tragó en seco, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Mi nombre completo es Isabela Montes Rivas. Sus palabras provocaron un leve jadeo entre algunos asistentes. Y hace más de una década fui una de las estrategas y ejecutivas más prometedoras en el mundo empresarial. Alejandro Montero asintió con satisfacción. Esteban sintió como un escalofrío recorría su espalda. Mi trabajo fue reconocido a nivel internacional. Estuve a cargo de negociaciones que generaron millones. Dirigí equipos que cambiaron la historia de grandes compañías. Y participé en proyectos que moldearon el mercado en el que ustedes mismos operan hoy. Hizo una pausa breve, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Pero un día desaparecí. El murmullo creció. Algunos ya lo sospechaban. Otros parecían escuchar aquella información por primera vez. Esteban, que apenas podía procesar lo que oía, sintió que sus manos temblaban. Muchos se preguntaron por qué. ¿Por qué una mujer con un futuro tan brillante tomaría la decisión de desaparecer de la cima? ¿Por qué renunciaría a todo? Los ojos de Isabela recorrieron la sala una vez más, hasta posarse en su esposo. La respuesta es simple: amor. Los asistentes se quedaron en silencio. Esteban sintió un leve alivio al escuchar aquella palabra, pero fue efímero, porque lo que vino después lo destruyó por completo. Pero no cualquier amor, no un amor que construye, que impulsa, que inspira. Su voz no temblaba, su expresión era firme. Fue un amor que controlaba, que restringía, que me hizo pensar que mi luz debía ser tenue para no eclipsar a alguien más. Un par de murmullos se alzaron entre los asistentes y Esteban sintió que la sangre le hervía. Renuncié porque creí que podía ser suficiente solo como esposa. Continuó, su voz un poco más baja, pero aún firme. Creí que si dejaba de lado mis ambiciones y me conformaba con el papel de acompañante, sería amada, valorada, pero aprendí con el tiempo que la sumisión no es amor, es miedo disfrazado. Las miradas ahora estaban sobre Esteban. Algunos asistentes sabían perfectamente a quién se refería Isabela. Otros esperaban que ella lo dijera en voz alta. Pero esta noche, agregó con una sonrisa apenas perceptible, he decidido recuperar lo que es mío. El golpe fue brutal. Esteban sintió que la respiración se le agitaba. Había esperado que la noche fuera su momento de gloria, su ascenso a un nivel superior de influencia. Pero en lugar de eso, su esposa, estaba robándole todo el protagonismo. Pero no solo era el protagonismo, era su credibilidad, era su orgullo. Isabela lo había eclipsado de una forma en la que él nunca imaginó que podría ser eclipsado. A partir de hoy, dejo de ser un reflejo de alguien más. Su voz resonó con fuerza. Porque mi historia no termina aquí. Mi historia apenas comienza. El silencio fue absoluto, y en ese silencio Esteban sintió como su mundo se derrumbaba. El impacto de las palabras de Isabela seguía resonando en el salón como una onda expansiva imposible de contener. No hubo un solo asistente que no sintiera la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Aquella mujer, a quien muchos habían dado por desaparecida, había vuelto con una declaración implacable.
y con ello había derrumbado de un solo golpe la imagen de Esteban. Él, sin embargo, aún se negaba a aceptarlo. De pie entre la multitud, sintió cómo su cuerpo se tensaba. Su respiración se volvía errática y su mente trabajaba frenéticamente buscando una forma de revertir la situación. No podía permitir que esto terminara así. No podía dejar que su propia esposa lo humillara delante de todos. Pero antes de que pudiera actuar, la voz de Alejandro Montero se elevó sobre el silencio. Esa es la clase de liderazgo que hace falta en nuestra industria. Esteban giró la cabeza con rapidez, sus ojos clavándose en el inversionista, que había dado un paso al frente con una expresión de aprobación en el rostro. Isabela, si estás dispuesta, me gustaría ofrecerte un lugar en nuestro consejo de dirección. El murmullo en el salón se intensificó. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. Alejandro Montero no era un hombre que hablara a la ligera, y mucho menos uno que hiciera propuestas sin calcularlas. Si él estaba dispuesto a incorporar a Isabela en su círculo de poder, significaba que la consideraba más valiosa que la mayoría de los presentes. Esteban sintió un vacío en el estómago. Las miradas ahora lo esquivaban. Durante años había construido su reputación como un hombre de éxito, como un empresario respetado, pero de repente todo se reducía a una única y devastadora realidad. Él ya no era el protagonista, era el marido de Isabela. La noticia corrió por el salón como pólvora. Varios asistentes sacaron sus teléfonos, enviando mensajes y llamadas a contactos clave. Los inversionistas intercambiaban palabras en voz baja, analizando la nueva situación. Para ellos, esto no era solo una sorpresa, era un cambio de juego. Esteban sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Apretó los dientes y con en un esfuerzo casi desesperado por recuperar el control, se acercó a Isabela, su mano rodeando su muñeca con firmeza. «No puedes aceptar esto», susurró con furia contenida. «No te das cuenta de lo que estás haciendo». Isabela giró el rostro hacia él con una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban una determinación que Esteban no había visto en años. «Sí, lo sé perfectamente», respondió con suavidad. Él apretó la mandíbula. «Todo lo que tienes, todo lo que eres ahora, es por mí». Las palabras salieron de su boca sin filtro, con una mezcla de frustración y desesperación. Era lo único que le quedaba. Recordarle que sin él ella no tenía nada, que había sido él quien le había dado una vida cómoda, estabilidad, seguridad. Pero Isabela simplemente sonrió. «No, Esteban, todo lo que tienes era mío desde el principio. El golpe fue brutal». Él sintió cómo su garganta se cerraba, cómo su visión se nublaba por un instante. La realidad lo golpeó como un puño invisible. No solo había perdido el control sobre su esposa, había perdido su credibilidad. Los ojos de los asistentes lo miraban ahora con una mezcla de lástima y desaprobación. Ya no era el hombre de negocios respetado, el ejecutivo ambicioso que todos admiraban. Era un hombre vencido, reducido a una sombra insignificante ante la luz de una mujer que había pasado años oculta, pero que ahora se alzaba con una fuerza imparable. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. El evento que debía ser la gran noche de gloria de Esteban se había transformado en su peor pesadilla. En cuestión de horas, su mundo se había reducido a escombros. Lo que comenzó como una reunión para fortalecer su imagen ante los inversionistas terminó convirtiéndose en su sentencia de derrota. Las conversaciones en el salón ya no giraban en torno a él, ni a sus logros, ni a sus estrategias. Ahora, todo el interés estaba en Isabela. Se formaron pequeños grupos de empresarios y ejecutivos influyentes, discutiendo en voz baja, pero con evidente entusiasmo.
Nombres de compañías poderosas se mencionaban entre murmullos. Y en el centro de todo, el nombre de Isabela era repetido con admiración. Esteban intentó acercarse a algunos de los inversionistas con los que había estado negociando durante meses, incluso años, pero sus intentos fueron en vano. «Creo que hablaremos después, Esteban», le dijo uno con tono cortante, evitando mirarlo a los ojos. «Perdón, pero necesito discutir unos asuntos urgentes con Isabela», murmuró otro, apenas reconociendo su presencia antes de apartarse. La humillación se hizo aún más insoportable cuando Alejandro Montero, el hombre que había influido en la mayoría de los inversionistas presentes, hizo un anuncio que selló su destino. «Dado lo que hemos visto esta noche», dijo con su voz profunda y firme, «hemos decidido que todas las futuras negociaciones serán directamente con Isabela». El murmullo del público se apagó de inmediato. Hubo un instante de silencio en el que cada asistente asimiló el significado de aquellas palabras. Pero para Esteban fue mucho más que un simple cambio de dirección. Fue la confirmación de su caída. La fuerza en sus piernas pareció desvanecerse. Su visión se tornó borrosa por un instante. Todo lo que había construido, cada contacto, cada estrategia, cada sacrificio, todo quedaba relegado a la nada en cuestión de segundos. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban de rabia. «Esto es un error», murmuró, dirigiéndose a Montero con desesperación contenida. «No pueden simplemente dejarme fuera de la mesa». El inversionista lo miró con una media sonrisa, pero en sus ojos no había simpatía. «Déjame darte un consejo, Esteban. Los negocios no son solo números, no son solo poder, son visión, son liderazgo, son saber reconocer el valor cuando está frente a ti». Esteban apretó los dientes, pero Montero continuó sin darle oportunidad de interrumpir. «Y tú tuviste al mejor talento a tu lado todo este tiempo, pero no lo viste. O peor, lo viste y lo apagaste». Cada palabra era como una daga en su orgullo. Esteban miró a su alrededor, desesperado por encontrar una salida, algo que pudiera hacer para recuperar el control. Pero las miradas que antes lo admiraban ahora lo observaban con indiferencia. Ya no era el hombre fuerte e influyente que dominaba la sala. Era un espectador, un fantasma en su propio mundo. Y en medio de todo, Isabela permanecía en calma. No había arrogancia en su postura, no había deseo de venganza en su expresión. Solo había certeza, certeza de que estaba en el lugar que le pertenecía. Se acercó a ella con las últimas fuerzas de su orgullo herido. «No puedes hacerme esto», susurró casi sin voz. «Yo te di todo». Isabela lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «No, Esteban», dijo con suavidad. «Todo lo que tenías siempre fue mío. No hubo gritos, no hubo explosiones de furia, solo un silencio devastador mientras esas palabras se hundían en lo más profundo de su ser». Un chofer se acercó a Isabela y le abrió la puerta de un auto negro, lujoso, más elegante que cualquier vehículo que Esteban había tenido. Ella le dirigió una última mirada. No había odio en sus ojos, solo una triste resignación. «Adiós, Esteban». Sin más, entró en el auto y la puerta se cerró tras ella. Esteban se quedó allí, de pie, viendo cómo el automóvil se alejaba, viendo cómo la única persona que realmente pudo haberlo llevado al éxito lo dejaba atrás. Y por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba perderlo todo. La mansión estaba en completa oscuridad cuando Esteban cruzó la puerta. El eco de sus propios pasos retumbaba en el enorme vestíbulo, pero por primera vez en su vida, el silencio no le ofrecía paz, sino una sensación de vacío que se extendía por cada rincón de su pecho. Se dejó caer en una de las sillas de la sala, apoyando los codos en las rodillas y hundiendo el rostro entre las manos.
No entendía cómo todo se había derrumbado en una sola noche. Horas antes, había salido de esa misma casa con la certeza de que aquella velada sería otro triunfo más en su impecable trayectoria. Había creído que dominaría el evento como siempre, que los inversionistas lo seguirían respetando, que Isabela seguiría siendo la figura discreta que lo acompañaba sin cuestionarlo. Pero ahora todo se había revertido. Se forzó a repasar cada momento en su mente, intentando encontrar el punto exacto en el que había perdido el control. Fue cuando entraron al evento y los murmullos comenzaron, cuando Isabela subió al escenario y reclamó un lugar que él ni siquiera sabía que le pertenecía. ¿O acaso su derrota había comenzado mucho antes, en los años en los que él la había menospreciado sin ver su verdadero potencial? El nudo en su garganta se apretó aún más al darse cuenta de que nunca había conocido realmente a su esposa. Durante años la había visto como un reflejo de su propio éxito, como una extensión de su imagen. Pero la verdad era que ella nunca fue su sombra. Ella solo había decidido ocultar su luz. Y él, ciego por su propio ego, creyó que era porque no la tenía. Cerró los ojos, tratando de ahogar los pensamientos que lo atormentaban. Pero la realidad se imponía con brutalidad. Esteban ya no era el hombre poderoso que todos admiraban. Ahora era solo una nota al pie en la historia de alguien mucho más grande. Mientras él se desmoronaba en su soledad, en otro punto de la ciudad, Isabela se deslizaba entre conversaciones, reuniones privadas y llamadas estratégicas. Ya no era la esposa sumisa de Esteban. No era un adorno en eventos de gala, era una mente maestra, una estratega, una líder que había regresado para reclamar lo que le pertenecía. Con cada copa levantada en su honor, con cada nuevo acuerdo discutido, sentía cómo el peso de los años de silencio desaparecía de sus hombros. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que encajar en un molde que nunca le perteneció. Pero mientras todo eso ocurría, en las sombras de la ciudad, alguien más comenzaba a atar los cabos sueltos de su historia. Un periodista, conocido por su habilidad para destapar secretos enterrados, había recibido una información inquietante sobre el pasado de Isabela. Durante años, la versión oficial había sido que ella había renunciado voluntariamente a su carrera, que había dejado todo por decisión propia, pero lo que descubrió sugería algo muy diferente. Los archivos mostraban inconsistencias, registros eliminados, comunicaciones cortadas abruptamente. No fue una elección. Algo o alguien la había obligado a desaparecer. Y ahora, después de tanto tiempo, ella había vuelto. La pregunta era, ¿por qué ahora? El periodista cerró su libreta y observó la pantalla de su computadora con una mirada calculadora. La historia de Isabela no era solo la de una mujer que regresaba para recuperar su legado. Era una historia de algo mucho más profundo, algo que aún no había salido a la luz. Y si lo que sospechaba era cierto, la caída de Esteban era solo el primer dominó en una fila mucho más larga. La historia de Isabela y Esteban no es solo un relato sobre poder y ambición, sino una lección profunda sobre la importancia de reconocer el valor propio y el peligro de subestimar a los demás. Es la prueba de que, en la vida, la arrogancia y el ego pueden cegarnos hasta el punto de no ver lo que realmente importa. Esteban, creyéndose invencible, construyó su imperio sobre la creencia de que el éxito se medía en la capacidad de controlar su entorno, de imponer su voluntad y de brillar por encima de los demás. Pero lo que nunca entendió fue que el verdadero poder no radica en dominar a otros, sino en reconocer la grandeza que hay en quienes nos rodean. Por otro lado, Isabela representa la resiliencia, la paciencia y la fuerza silenciosa de aquellos que, aunque obligados a reducir su luz por circunstancias externas, nunca la pierden del todo. Su historia demuestra que, aunque el destino parezca jugar en contra,
siempre llega el momento en que la verdad encuentra su camino. La clave está en no olvidar quién se es, en no dejarse consumir por la sombra de otros y en saber esperar el momento adecuado para reclamar lo que legítimamente pertenece. ¿Cuántas veces en la vida permitimos que otros dicten nuestro valor? ¿Cuántas veces nos convencemos de que debemos ser menos para que alguien más pueda ser más? Es una trampa peligrosa en la que muchos caen, ya sea por amor, por miedo o por la creencia errónea de que la felicidad solo es posible cuando sacrificamos partes de nosotros mismos. Isabela tomó ese camino, pero su historia no terminó ahí, porque la verdad es que nadie puede ocultar su esencia para siempre. El talento, la inteligencia y la determinación siempre encuentran una salida, incluso en los escenarios más inesperados. Esteban, en su ceguera, nunca se preocupó por conocer realmente a su esposa. Nunca se preguntó quién era antes de él, qué sueños tenía, qué vida había dejado atrás. Su error no fue solo su arrogancia, sino su indiferencia. Dio por sentado que ella siempre estaría a su sombra, que nunca buscaría más, que su papel en la historia de su vida estaba destinado a ser secundario. Y ahí radica su mayor error, la creencia de que el éxito propio se construye minimizando a los demás. Pero la vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. Lo que uno ignora, otro lo valora. Lo que uno desprecia, otro lo admira. Y en el caso de Isabela, aquellos que realmente entendían su potencial estaban ahí, esperando su regreso, listos para devolverle el lugar que nunca debió haber abandonado. Porque el talento no desaparece, solo espera la oportunidad adecuada para manifestarse. La caída de Esteban no fue producto del azar, sino la consecuencia de sus propias decisiones. La soberbia lo llevó a subestimar a la única persona que realmente pudo haber sido su mayor aliada. En su afán de ser el centro de todo, no vio que tenía a su lado a una mujer que no solo podía haber compartido su éxito, sino que podía haberlo llevado aún más lejos. Su historia nos recuerda que el ego es un enemigo silencioso que nos hace creer que estamos en la cima cuando en realidad estamos cavando nuestra propia caída. Y al final, cuando la realidad golpea, cuando el mundo ya no nos ve con la admiración de antes, solo nos queda enfrentar la verdad. Esteban lo entendió demasiado tarde. Se quedó solo, viendo cómo la mujer a la que nunca valoró recuperaba su lugar en el mundo sin mirar atrás. Su historia no es solo una advertencia para aquellos que creen que el poder es eterno, sino también una lección para quienes han permitido que su luz sea apagada. Porque, como Isabela demostró, siempre hay una segunda oportunidad para resurgir, siempre hay un momento para demostrar quiénes somos realmente. La vida es impredecible y el destino da giros que a veces no comprendemos en el momento, pero que con el tiempo revelan su verdadero propósito. Isabela no solo volvió a reclamar lo que era suyo, sino que también expuso la fragilidad de una estructura basada en la arrogancia. Su historia nos deja una enseñanza clara. Nunca debemos subestimar a nadie, porque aquellos que hoy parecen invisibles pueden ser los protagonistas de mañana. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Estamos permitiendo que otros definan nuestro valor? ¿Nos estamos conformando con menos de lo que merecemos? ¿Estamos ignorando a personas valiosas en nuestra vida por estar demasiado enfocados en nosotros mismos? La respuesta a estas preguntas puede definir nuestro futuro, porque el verdadero éxito no es solo alcanzar la cima, sino hacerlo con integridad, con respeto y, sobre todo, con la capacidad de reconocer el talento y la grandeza en quienes nos rodean.
No hay derrota más grande que perder por no haber sabido valorar lo que teníamos. No hay victoria más dulce que recuperar lo que nos pertenece con dignidad y sin necesidad de venganza. Isabela no necesitó destruir a Esteban, él mismo se destruyó al no ver lo que tenía delante. Y eso es quizás lo más importante de esta historia, el reconocimiento tardío de que la verdadera fortaleza no está en imponerse sobre los demás, sino en saber compartir el éxito con aquellos que lo merecen. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una luz que brilla con más o menos intensidad según las circunstancias. Pero lo más importante es recordar que aunque intenten apagarla, aunque por un tiempo parezca que desaparece, siempre existe la posibilidad de encenderla de nuevo. Solo hace falta el momento correcto, la decisión correcta y la determinación de nunca dejarse definir por las expectativas de otros. Porque al final, lo que realmente importa no es cómo nos ven los demás, sino cómo decidimos vernos a nosotros mismos. En la vida, hay momentos en los que nos vemos obligados a elegir entre dos caminos: seguir siendo la versión que el mundo espera de nosotros o atrevernos a recuperar nuestra verdadera identidad. La historia de Isabela nos demuestra que, aunque pasemos años viviendo a la sombra de otros, aunque nos acostumbremos a callar nuestras propias aspiraciones en nombre del amor, la lealtad o la estabilidad, siempre existe un punto de quiebre, una oportunidad para despertar y reclamar lo que es nuestro. No hay peor prisión que la que uno mismo acepta, aquella en la que el miedo al cambio nos mantiene atados a una vida que no nos hace felices. El caso de Esteban es igualmente revelador. Creyó que su poder era absoluto, que su posición en el mundo estaba asegurada, que su éxito era incuestionable, pero olvidó algo esencial. En cualquier historia, los roles pueden cambiar. Quien hoy parece secundario, mañana puede ser el protagonista, y quien hoy ostenta poder, mañana puede perderlo todo. Es una advertencia para todos aquellos que basan su seguridad en la superioridad sobre los demás, que creen que el éxito es sinónimo de control, y que no comprenden que la verdadera grandeza está en la capacidad de construir junto a otros, no en la obsesión de mantenerse por encima de ellos. Hay algo particularmente peligroso en la arrogancia de quienes subestiman a los demás. Es una trampa que se teje lentamente, en pequeños gestos de desprecio, en la convicción de que ciertas personas jamás serán una amenaza o que nunca serán capaces de brillar por sí solas. Esteban cayó en esa trampa con su propia esposa. La tuvo a su lado todos esos años, sin prestarle verdadera atención, sin preguntarse qué pensamientos, qué ambiciones o qué historia existía detrás de su mirada. Se limitó a verla como alguien que encajaba en su vida, sin considerar que quizás su vida era solo una pausa en la de ella. El error de Esteban no fue solo su soberbia, sino su incapacidad de reconocer el verdadero valor de Isabela. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos ignorado o menospreciado a alguien sin darnos cuenta de su verdadero potencial? Puede ser un amigo, un colega, un miembro de nuestra familia. Puede ser incluso alguien a quien amamos, pero a quien nunca hemos visto en su total dimensión. Si hay algo que debemos aprender de esta historia, es que el talento no desaparece, la inteligencia no se extingue, y la verdadera fuerza de una persona no está en su apariencia externa, sino en lo que lleva dentro. El regreso de Isabela al mundo que le pertenecía fue inevitable, no porque el destino lo quisiera así, sino porque ella decidió hacerlo así. La clave de su victoria no fue la venganza ni el resentimiento, sino la certeza de que su lugar nunca debió ser cedido.
¿Cuántas veces, por miedo o por amor, renunciamos a partes de nosotros mismos? ¿Cuántas veces postergamos nuestros sueños porque creemos que debemos priorizar a otros? Pero la verdad es que, si renunciamos a lo que somos, tarde o temprano esa parte de nosotros reclamará su espacio. Lo más fascinante de la historia de Isabela no es su éxito final, sino la forma en que lo recupera. No con ira, no con destrucción, sino simplemente con la verdad. Su verdad. Y esa es la lección más poderosa que podemos extraer de todo esto. Cuando algo nos pertenece por derecho, cuando nuestro talento, nuestro esfuerzo y nuestra visión han sido reales, no hay fuerza en el mundo que pueda impedirnos recuperar lo que es nuestro. No se trata de luchar contra otros, sino de recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. Para Esteban, la derrota no llegó solo en el momento en que los inversionistas lo dejaron de lado. Llegó mucho antes, cuando empezó a construir su éxito sobre la premisa de que Isabela nunca sería más que su sombra. En el momento en que descartó su valor, selló su propio destino. Y lo más irónico de todo es que, si la hubiera tratado como una igual, si la hubiera visto por lo que realmente era, habría tenido a la mejor aliada a su lado. Juntos podrían haber conquistado mucho más. Pero no lo hizo, y al final, la persona que más temía que lo opacara fue la misma que terminó por eclipsarlo por completo. Y aquí surge otra pregunta clave. ¿Qué hacemos con las personas que nos rodean? ¿Las elevamos o las menospreciamos? ¿Les damos el lugar que merecen o nos aferramos a la idea de que debemos ser superiores a ellas? Es fácil caer en la trampa del ego, en la sensación de que nuestra luz brilla más cuando otros están apagados. Pero la realidad es que no hay victoria verdadera cuando se logra a costa de minimizar a alguien más. La verdadera grandeza se mide en nuestra capacidad de reconocer la grandeza de otros. Por otro lado, la revelación final sobre el pasado de Isabela añade una dimensión aún más profunda a esta historia. Durante años, todos creyeron que ella había desaparecido por elección, pero la verdad, oculta en archivos borrados y secretos enterrados, apunta a algo más oscuro. Alguien la obligó a abandonar su posición, alguien la hizo desaparecer del mapa, y ahora que ha vuelto, no solo lo ha hecho para recuperar su lugar, sino para corregir lo que ocurrió en el pasado. ¿Qué secretos esconde la historia de Isabela? ¿Quién estuvo detrás de su caída inicial? Y lo más importante, ¿qué hará ahora que tiene el poder para desenterrar la verdad? Esto nos recuerda que la vida no es siempre lo que parece, que hay historias dentro de las historias, que muchas veces las decisiones que creemos propias han sido manipuladas en las sombras y que tarde o temprano la verdad encuentra su camino. Esteban pensó que la caída de Isabela había sido voluntaria. Pensó que su renuncia al mundo empresarial fue por amor, por deseo de una vida tranquila, pero nunca se preguntó si realmente había sido su elección. Ahora, la pregunta que debe hacerse no es por qué ella volvió, sino contra qué o quién está luchando realmente, porque si algo es seguro es que la historia de Isabela no termina aquí. Esto no es solo un regreso triunfal, es el principio de algo mucho más grande, una batalla que estuvo esperando años para librarse. Y quizás, solo quizás, la caída de Esteban fue solo el primer eslabón de una cadena mucho más larga de verdades ocultas que están a punto de salir a la luz. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.